Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mefistofélicos, este acostumbrado podcast que acostumbrado ya no tiene mucho debido a la falta de frecuencia, pero bueno, hoy venimos a hablar por motivo del asteroide que va a caer en el 2032 supuestamente, el 2024 Y4, y de ahí todo lo que podamos hablar dando el inicio a este año 2025, donde esperamos quizás y estar un poco más presentes en este canal. Pues el asteroide que se menciona, el 2024 Y4, fue descubierto, como saben, el 27 de diciembre del 2024 y ha generado bastante atención debido a un posible impacto con la Tierra en el año 2032, que entendería que también debería ser un impacto sobre el 20 a 22 de diciembre más o menos de ese año. Tiene una probabilidad de 2,1%, lo cual no parece mucho. El asteroide tiene un diámetro estimado entre 40 y 90 metros, lo que lo clasifica en el nivel 3 de esa escala de Turing, lo que significa que merece atención por parte de los astrónomos. Las agencias espaciales como la NASA y la ESA están utilizando telescopios avanzados, incluyendo el telescopio James Webb, para rastrear y recopilar, digamos, información sobre su tamaño, la órbita, velocidad, todo lo que allí se calcula. Y pues aunque la probabilidad del impacto es bastante baja, las consecuencias de una colisión, de una posible colisión, pues podrían ser significativas, ¿no? Especialmente para ciertas regiones del planeta. Por eso se están evaluando posibles métodos para desviar el asteroide si es necesario y también si esa probabilidad, conforme pasa el tiempo y va su órbita y su recorrido, pues aumenta o decrece un poco. Así a un modo un poco general, los asteroides para identificarlos hay como unos pasos. Lo primero es el descubrimiento, ¿no? Son descubiertos principalmente por telescopios automáticos, algún algoritmo que los identifica con una cercana dirección hacia la Tierra y están pues diseñados justamente para eso, ¿no? Para escanear el cielo en busca de objetos en movimiento. Algunos observatorios importantes son, por ejemplo, el de California, el de Monte Palomar o la Silla en Chile, que fue como el que más ha advertido sobre este tema. Luego de ese descubrimiento, pues hay un rastreo inicial. Una vez que se descubre el asteroide, los astrónomos realizan pues, observaciones adicionales para determinar su órbita. Utilizan software bastante especializado para calcular la trayectoria del asteroide y pues predecir una futura posición en el espacio. Hay un seguimiento y una confirmación para constatar todo lo anterior, para verificar y analizarlo. Si un asteroide es potencialmente peligroso o no, pues se le da prioridad para un seguimiento más detallado y ahí participan entonces los telescopios especializados como el James Webb para obtener, digamos, imágenes un poco más precisas del asteroide y otros que hay por ahí como el telescopio de las Canarias. Y con toda esa recopilación, casi a modo de pseudocódigo, pues finalmente hay un análisis y una predicción para recopilar todo eso y calcular la órbita, las posibilidades que puede suceder o no según los factores de gravedad, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues hay como por último planes de contingencia en caso de que el asteroide tenga pues mucha probabilidad de impactar con la Tierra, pues se desarrollarán los búnkeres, todo lo que quieran pensar, alguna destrucción en curso, en fin, eso es problema de los demás. Así que nada, con esta brevísima introducción le damos apertura a Mefistofélicos 2025 y hablando del asteroide que quizá caerá en el 2032, aunque en términos estadísticos es bastante imposible. Así que bienvenidos Freddy Polo de 89 Justres a hablar de esto y de un poco más en este espacio de charlatanería. Así que no llegamos, pero aquí estamos de nuevo. Pues eso es un tema que genera curiosidad y también genera, o despierta, mejor dicho, en la gente una serie de reacciones bastante curiosas que uno observa, sobre todo en redes sociales. Más cuando estamos en un periodo en que las conspiraciones o las acciones conspiranoicas se difunden tan rápido a través de la red. Vamos a hablar un poquito de lo que puede pasar. Podría ser en un caso hipotético en que sí se compruebe dentro de unos años que hay un impacto. A ver qué posibles reacciones puede tomar la gente desde diferentes puntos de vista. ¿Qué dice Freddy? Se va a cumplir, buenas noches, primero que todo. Se va a cumplir un sueño que he tenido, sueño recurrente que tengo es que cae un asteroide por acá en estas tierras y
me causó mucha gracia porque cada rato están saliendo noticias de que aparecen cuerpos o asteroides acercándose a la Tierra. Pero lo que tiene de particular este es que precisamente sí, no es una probabilidad nula como ocurre con muchos otros cuerpos de este tipo. Sí hay una probabilidad baja, pero existe un 2.3%, creo que es la probabilidad de impacto en la Tierra. Es baja, pero uno tiene suerte, no puede tener suerte, no puede, de 100, sí, sí, puede ser. Y lo que más gracia me causó fue que cuando empezó a salir la noticia y decía que posibles lugares de impacto podría ser la zona norte de Sudamérica, y nos acordamos que vivimos en la zona norte de Estamos, ¿no? Sudamérica. Sí, es como muy interesante, pero pues más adelante por acá tengo un simulador del impacto del asteroide. Hay un programita, hay una página donde da la simulación uno le da las características del asteroide, el diámetro, la velocidad de entrada, el ángulo de impacto, qué tipo de material es y da la ubicación de dónde va a caer y le muestra más o menos cómo va a ser el daño. Es más rato podemos hablar de eso. No sé, yo creo que aquí el astrónomo aficionado que estuvo por allá en el Observatorio del Vaticano, creo que debería dar inicio a todo esto y dependiendo de lo que el señor astrónomo aficionado diga, pues ahí vamos cogiendo el hilo de todo esto. Bueno, los Concuerdo. asteroides se diferencian de los cometas porque en la población común y corriente suelen confundirlos, que es un cometa, que es un asteroide. Y en realidad las diferencias principales entre el uno y el otro radican en su material. Un cometa contiene un alto porcentaje de agua, pero en estado sólido. En cambio, un asteroide, su composición principalmente es carbono y otros minerales, silicatos, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia. Otra diferencia entre un cometa y un asteroide es que, pues, como el cometa, su composición es de agua en estado sólido, cuando se acerca a una estrella, como en este caso el Sol, pues se genera ese aspecto que es la cola, que se extiende por millones de kilómetros hacia atrás. Pero los asteroides son mucho más curiosos, porque los asteroides contienen elementos orgánicos como el carbono. Entonces, este es el recuerdo, un asteroide que pasa cerca a la Tierra, es el recuerdo del origen que tuvo nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar, cuando se originó, dejó unos residuos, unos remanentes, y a eso los llamamos asteroides. Tenemos el cinturón de asteroides muy cerquita aquí entre las órbitas, si no estoy mal, de Marte y Júpiter, cinturón de asteroides. Y posiblemente este asteroide pues, viene de por allá de esos lados. La fuerza de gravedad es la que crea estos pequeños desvíos que hace que esto pase. También este fenómeno astronómico nos está recordando cuán vulnerable es la vida, pero también cuán fortuita es la vida en la Tierra. Aunque a una escala, a una percepción del tiempo humana, nos puede parecer que, por ejemplo, la caída de un asteroide ocurra cada ciertos millones de años. A nosotros nos parece algo muy lejos, pero en escalas astronómicas eso en realidad es algo muy cerca. La Tierra ha estado impactada por asteroides a lo largo de toda su historia, pequeños y grandes asteroides. Pero hoy en día, la especie humana con su evolución se enfrenta pues a poder documentar este tipo de cosas y por eso se vuelve algo sensacional. Los asteroides es de muchos tamaños. Este asteroide, el 2024 YR4, como lo decía de un principio, pues merece la atención de la comunidad científica porque por su radio, por su diámetro, y por su diámetro, pues puede generar algún tipo de daño en la Tierra, entre 40 y 90 metros de diámetro. Un asteroide mucho más grande que hace unos años pasó también cerca, que sí tenía más de 300 metros, entonces ese sí era un poquito más temeroso. Entonces, pues a raíz de eso, merece la pena interesarnos por este tipo de cosas que pasan porque la Tierra en realidad puede llegar a su final o se puede crear un mundo apocalíptico por diferentes razones. Y una de las razones que aparece en esa lista es el impacto de un asteroide.
Un asteroide con un diámetro de 60 metros, palabras más, palabras menos, puede parrandearse medio Neiva, lo que conocen en la ciudad de Neiva. ¿Sí? Entonces sí merece la atención, sobre todo porque todos los datos que se están proporcionando hoy en día sobre este asteroide son datos primarios que deben actualizarse con el pasar de los años. Este asteroide en la vuelta de unos meses no se va a poder ver más por su órbita. Entonces hay que tratar de pescarlos la mayor cantidad posible de datos sobre su trayectoria, sobre su posible colisión, sobre el material de que está hecho, la forma que tiene, la velocidad que tiene, la velocidad a la cual se mueve, ¿sí? Y catalogarlo de acuerdo al radio que tenga, y asimismo las agencias espaciales van a mirar qué hacer. Y esa digamos que es la parte interesante. Hoy en día la especie humana cuenta con todos los medios tecnológicos, con todas las herramientas, con todos los instrumentos para hacer dos cosas con el tema de un asteroide que esté en ruta y colisión con la Tierra. Una, poner en práctica los métodos, las técnicas de defensa planetaria que ya se han ensayado. De pronto habrán escuchado de DART, liderada por la NASA, pero también con participación de la ESA, la Agencia Espacial Europea, donde impactaron un asteroide, se llama Dimorphos, y lo lograron desviar unos grados. Basta desviar unos grados un asteroide, un objeto de estos, para que su trayectoria se vaya perdiendo hacia otro lado. No es en realidad algo tan digamos, como tan fantasioso como se ve hoy en día en las películas. Y hay otras técnicas, el tractor gravitacional, y bueno, pero también está el tema de utilizar algún tipo de explosión de tipo nuclear para poder desviarlo sin que crea residuos. Y está la segunda opción, siendo pesimistas, y es que no se logre conseguir los datos a tiempo para lograr poner en marcha algún plan de desviación, sino que definitivamente toque aceptar que impacte la Tierra y qué hacer en ese momento, que allí es donde se generaría un panorama bastante interesante, más en un mundo donde estamos interconectados y todo el pánico se transfiere por medios digitales. Entonces, que sería muy interesante abordar ese tema de cómo reaccionaría la gente desde diferentes ángulos sociales, llámese religioso, llámese político. La gente, ¿qué inventaría ante ese panorama de la inminencia de que, hablemos de este asteroide en específico, si fuera a caer? Ahora, está el aspecto que nombraba Freddy, que es la franja donde puede caer, ¿no? Porque eso todavía está por descifrar, solamente se han hecho los primeros cálculos sobre la franja donde podría caer, y una fecha aproximada. Todo apunta que sea el 22 de diciembre, si no estoy mal, del 2032. Y dentro de la franja, pues se encuentra, como lo nombraba Freddy, nuestro amado terruño colombiano, porque hace parte del norte de América. Pero puede pasar en otro lado, pero pues aquí los colombianos, como hacemos tanta bulla por ese tipo de cosas, entonces va a ser muy interesante qué va a pasar en los próximos años. Y eso, hablando del tema de asteroides, es solamente una muestra de lo que puede pasar. En realidad somos muy vulnerables, aunque tenemos muchos instrumentos bastante avanzados para la detección relativamente temprana de un asteroide que puede impactar la Tierra. Estamos todavía muy vulnerables. A la vuelta de unos años, quizás por algún error de algoritmo o algún error de detección de los barridos que hacen este tipo de telescopios, no se logre detectar un asteroide de tamaño considerable que supera los 150 200 metros, asteroides que superan los kilómetros de diámetro, vale la pena decirlo, y que posiblemente eso puede borrar por lo menos el 98% de la vida en la Tierra. Eso es algo muy posible y que no hay que darlo por descontado. Adrián, ahorita que hablaba de el diámetro, por ahí hay uno que le han colocado un nombre de dios egipcio, ¿no? El Apophis, que tiene Apophis, como, es.
375 metros de diámetro y es pues un monstruo, ¿no? Ese es el 99.942, que también va a pasar, bueno, hablamos de relativamente cerca, ese sería como en el 2029, pero la distancia en que estaría pasando por la Tierra son como 31.000, 32.000 kilómetros de distancia. No, no es algo que esté como relativamente cerca, pero obviamente en la dimensión universal, pues es una distancia bastante corta. Para hacer algún repaso de algunos que han caído como históricamente, pues hay uno muy conocido que es el de hace 65 millones de años, el asteroide entre 10 y 15 kilómetros que toda la vida han alardeado y han comentado por ahí de ese diámetro, que impactó en la península de Yucatán, en México, y que de ahí pues se habla de todo el tema de la extinción de los dinosaurios, un 70% digamos de las especies que habían en ese momento. Sobre 1908 también cayó una en Siberia, en Rusia. Dicen que fue una explosión equivalente a unas 1000 veces la energía de una bomba atómica como la de Hiroshima y derribó alrededor de unos 80 millones de árboles. Ese es el Tunguska. Hay uno en Rusia también. Bueno, Rusia ha sido como muy dulce para que caigan algunos elementos. Otro fue de 20 metros de diámetro que explotó un poco la atmósfera sobre Chelyabinsk. También tuvo bastante, digamos, impacto. Hay un cráter en Sudáfrica, que es muy conocido, el Bredefort, que también se formó hace unos 2000 aproximadamente millones de años. Así uno de los que tengo, digamos, ahí un poco mapeados. Obviamente, como comentaba Dayan, pues la existencia humana es relativamente nada en comparación de la totalidad del tiempo del universo, incluso de la Tierra, y es probable que durante muchos años hayan caído bastante sin que estuviese la presencia de vida, al menos como la conocemos hoy en día, ¿no? Y sí, hay formas de desviarlo, como comentaba Dayan, en sus diferentes maneras y trabajos. Hace un rato comentaba lo del CATS. Y bueno, pues no sé, a mí sí me gustaría ver un mini impacto de eso. Mm, no sé. Hay algo No sé. sí, Sí, Freddy. no, que comentaba aquí algo para complementar un poquito la idea de lo que dijo Dayan y como para tener como el contexto de lo que es esta noticia, de lo que es un asteroide, pues digamos que para los que, digamos, no tienen mucho bagaje dentro de la parte de la astronomía, pues podemos decir que pues, dentro del sistema solar, pues lo más masivo que hay es el Sol, que son los grandes cuerpos celestes. El mayor, obviamente, de todo el sistema solar, pues obviamente es el Sol, que creo que eso tiene como el 95% de la masa, creo que de todo el sistema solar corresponde al Sol, ¿no? No sé si estoy inventando Maquiel, pero va por esos lados. El resto de la masa corresponde ya a los planetas. De esos planetas, pues tenemos los planetas interiores y los planetas exteriores y digamos que para entender un poquito de por qué se originan o por qué vienen frecuentemente esos asteroides, pues hay que remontarse un poquito a cómo se fue formando el sistema solar. Primero pues era el Sol y en su disco de formación, mientras se formaba, pues alrededor de él se formó un halo con partículas, algunas cayeron a su interior para ayudar a formarlo y otras pues conservaron su órbita y fueron las que finalmente dieron origen a los planetas. Aquí en el sistema solar tenemos los planetas interiores que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son los planetas rocosos y pues son planetas rocosos porque precisamente digamos que el calor que da el Sol y la fuerza del viento solar como tal, permitió que en esta franja del sistema solar pues solo se pudieran conservar este tipo de planetas de estas características que eran las características de ser rocosos. Ya después de Marte pues se llega como, está como la franja de los planetas gaseosos, de los gigantes gaseosos, corresponde a lo que son Júpiter y Saturno, pues por la misma distancia a la que se encuentran ya no son necesariamente rocosos, aunque es muy posiblemente su núcleo sea de sólido, de metal o de roca, pero permite que lo que los conforma sea en mayor medida ese gas, dada la distancia que se encuentra del Sol. Y más allá, pues vamos a tener lo que son los planetas
que por estar tan alejados del Sol, las temperaturas son muy bajas, entonces ese gas se va a, se va a congelar, entonces vamos a tener los grandes gigantes de hielo que corresponderían, digamos, a Urano y Neptuno y todo lo que sea más allá bueno, a Urano y Neptuno, que serían esos gigantes de hielo como tal, no solamente de hielo de agua, sino de distintos compuestos que forman este mundos gélidos más allá de Júpiter. Entre Marte y Júpiter, como decía Dayan, pues quedó un remanente de, el episodio o el espacio de transición para que se hubiese formado un nuevo planeta, que es el cinturón de asteroides. Ahí uno siempre que ve las imágenes en las películas o en los gráficos o en cualquier animación, siempre muestran el cinturón de asteroides que pasa la nave por ahí. Eso está lleno de piedritas y tienen que hacer mil piruetas para no estrellarse. Y cuando no, eso es, yo no sé qué volumen, pero eso es una piedra cada no sé cuántos miles de kilómetros que se va a encontrar. Y también pues se habla mucho de que posiblemente es los más conspiranoicos, los más ecológicos, que ese fue un planeta que existió o que existía antes y que fue destruido y bla, 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 pero pues ya se ha demostrado que la cantidad de esteroides no son lo suficientes para haber podido conformar un planeta como tal, sino que son los restos de un planeta, digamos, que nunca se pudo formar. De allí parten muchos de los asteroides dentro pertenecen al sistema solar y es donde creo que están los asteroides más grandes. Creo que hay dos grandes que son Ceres y Vesta, si no estoy mal. El Los más cinturón de asteroides. el Santirón de Asteroides son unos asteroides gigantescos, pero pues ellos ya tienen su órbita ya establecida y de vez en cuando por ahí algunos se pierde y pasa los que son cerca, pero creo que esos asteroides que son como los más notorios, los más grandes, ya con todo esto que decía Daya, de todos esos programas para vigilancia de los hilos ya los tienen identificados, ya creo que tienen completamente los grandes, los verdaderamente peligrosos ya los tienen completamente identificados y creo que hasta el momento ninguno se está cruzando acá con la órbita de la Tierra. Después de Neptuno, pues están los cuerpos transneptunianos, que son los que conforman el cinturón de Kuiper, que son como los restos de formación de los últimos planetas, tanto de los gaseosos como de los gigantes de hielo, que esos objetos transneptunianos corresponden a lo que es Plutón, que ya no es un planeta, sino un planeta donde hay un resto de, de cuerpos estelares de gran tamaño que igual también alcanzan a conservar ¿qué es? Su órbita y es desde este punto de este cinturón de Kuiper de donde se están originando la mayoría de los cometas. Como decía Dayan, los cometas, la gran diferencia entre el asteroide y el cometa es que el cometa está conformado, tiene una gran parte de hielo y eso es lo que permite que cuando alguno de estos bichitos se acerca al sistema solar, como el calor del sol lo va evaporando, genere esa cola tan visible. Últimamente hemos podido ver hasta dos cometas en estos últimos 6 meses y es eso lo que le da esa notoriedad. El asteroide como es piedra como tal, pues nunca se ve. Cuando lo veamos ya lo veremos encima, que nos está cayendo encima, pero de resto no vamos a tener ni la mayor idea de eso. Es más que no sé si alguien se acuerda, creo que fue el año pasado que pasó una piedra de esas como de unos 10 o 20 metros, pasó muy cerca, no recuerdo a qué fecha, pero pasó creo que porque midiendo distancias, la distancia entre la Tierra y el Sol, pues es una unidad astronómica y eso es un cojonal de kilómetros, no recuerdo cuántos kilómetros son. Otra es la distancia entre la Luna y la Tierra, que eso también es larguísimo. Y la mayoría de los cuerpos o asteroides que se documentan, pues cuando se dice que se acercan, pasan entre la Tierra y el Sol, o sea, menos de una unidad astronómica que términos astronómicos, en términos para nosotros eso es mucha distancia en términos astronómicos, pues eso es algo corto y no recuerdo este asteroide que pasó, creo que hace 1 o 2 años, pasó entre la órbita de la Tierra y la Luna, o sea, y creo que lo alcanzaron a identificar cuando faltaban como
como a los 3, 4 días de su órbita. Mejor dicho, se dieron cuenta que la piedra ya estaba encima cuando pasó. No, nos salvamos por un pelo de esa, aunque no era muy grande. Los cometas que tienden a ser un poquito más grandes, pues son más visibles y su contenido pues permite visualizarlos mucho más rápido. Más para allá del cinturón de Kuiper, pues está la nube de Oort, que es como los restos finales de lo que es todo lo que conforma el sistema solar, y ya después de la nube de Oort ya es el espacio interestelar, o es sí, interestelar entre ambas estrellas, y la otra que estaría casi no sé cuánto tiempo en comunicación ahí con el otro espacio que va a corresponder a la siguiente estrella más cercana, que sería Alpha Centauri. Entonces, como es el espacio, y hay asteroides que son de origen interestelar. Creo que el último que fue muy famoso fue un asteroide que descubrieron Una. que era de este tipo, que fue el Uma, creo que tiene una Sí, forma irregular y alargada como de papa, y ese asteroide es de origen, viene de otro sistema estelar, o sea, no viene ni de la nube de Oort, ni del cinturón de Kuiper, ni del cinturón de asteroides, sino que es algo completamente externo. O sea, es muy interesante porque digamos que los del cinturón de asteroides son los más vigilados, los que más se tienen conocimiento. Los del cinturón de Kuiper son los que tienen como cierta periodicidad, como son los casos del cometa Halley, que sería, digamos que el objeto más reconocido del cinturón de Kuiper, que tiene cierta periodicidad. Los de la nube de Oort están perdidos por allá, y los que son completamente impredecibles pues son simplemente ya estos cuerpos de origen interestelar que vienen fuera del sistema solar. La más famosa fue el Uma, así que es muy gracioso definir cuando que ya estaba escuchando yo cómo hacían los científicos para saber de qué está hecho el asteroide, qué distancia tiene, qué forma tiene, qué velocidad tiene, qué grado de densidad tiene, y todo lo hacen gracias a la luz que refleja. Depende de cómo se gira, hacen una cantidad de cálculos inmensos, y simplemente con la observación de la luz que se refleja de estos cuerpos celestes se puede sacar una cantidad de cálculos increíbles, como es el caso de este asteroide de lo que sea, 2024. eh, es una piedra que mide 100 metros, pero está ubicada, no sé por dónde estará, pero está ubicada lejos, y aún así y son piedras muy oscuras, a diferencia del cometa. El cometa, por su composición, pues permite dar o da ese brillo que permite visualizarlo a grandes distancias. El asteroide tiene una superficie que no refleja mucho la luz. Entonces, literalmente son cuerpos oscuros que están transitando por el sistema solar, y que gracias a los grupos de astrónomos que están en la juega pendiente de todo, es que pueden calcularlos y visualizarlos y capturar eso, y con base en este brillo es que sacan todos esos cálculos. Es algo muy, muy interesante. Escuchando ya una vez, unos astrónomos decían que el riesgo de que haya un cataclismo así apocalíptico gracias a algún tipo o asteroides es muy bajo. O sea, creo que en términos de fenómenos astronómicos es más peligroso de pronto que extraye, no sé, la radiación de alguna supernova que haya explotado por algún lado, y que nos esterilice completamente la superficie de la Tierra, o algún fenómeno solar también que nos desestabilice completamente, que llegue a impactar algún asteroide. Pero pues sí, sí está como todo, como si los lotos se lo ganan 2 o 3 veces al año, porque no podemos recibir un pepazo de vez en cuando, como ocurre frecuentemente en esto. Y en ese punto también es muy interesante como diferenciar. Está el asteroide, digamos, el cometa es de hielo, el asteroide es de piedra. Se acerca este bicho, y este bicho, cuando entra a la atmósfera, uno ya, cualquier elemento de esos, creo que son asteroides, cuando penetran en la atmósfera, a eso se le llama meteoros, ¿no es cierto? Que es la famosa estrella fugaz, que es lo que ve uno, estrella fugaz, y pide uno el deseo y todo es pendejada. Y ya cuando el
el objeto tiene la capacidad o supera la barrera de la atmósfera y llega a impacta con la Tierra, a eso ya es a lo que llamamos un meteorito. O sea, meteorito es lo que cae en la Tierra, meteoro es la estela que ve uno ahí en el firmamento, que es la misma estrella fugaz, y de ahí para allá pues es cometa o es asteroide. Y dependiendo del tamaño, lo que decía, creo que de Edwin en cuanto a los posibles daños que podría causar, por ahí hicieron unos cálculos, las estrellas fugaces que ve uno, eso es polvo, literalmente son polvitos que ve uno, pues, que se pierden, son partículas de polvo que entran a la atmósfera. La estrella fugaz que no ve bonita, que es como el bólido, que es grande y deja ese destello de luz todo bonito, más o menos le calcula que pueda tener el tamaño de una manzana o de un balón de fútbol, pero son esas. Ya cuando superan, creo que no recuerdo bien cómo era, pero ya un meteorito, un cuerpo de esos más o menos, yo creo que, no sé, no sé si es superior a los 10 metros de diámetro. Si impacta, bueno, eso depende de mucho de que esté hecho el meteorito, la velocidad que venga y el ángulo de entrada en el que vaya a incidir, pero más o menos uno de 10 metros puede arrasar una ciudad pequeña, limpia una ciudad de 100 metros para arriba, que es el que nos están ahí haciendo ojitos. eh, el daño que puede causar más o menos es a nivel de un país, puede limpiar algo y ahorita en el simulador se ve que efectivamente si llegara a caer más o menos una tercera parte de lo que todo sería, se llevaría todo lo que sería el Huila, parte o Caiga en afectaría lo que es. Barquisimeto y de Venezuela para allá. No, no tanto. No, el impacto, yo hice la simulación y puse el asteroide de hierro, lo puse a una velocidad de 40, a un ángulo de impacto de 60 y lo coloqué en el centro de Neiva. Lo casqué en el centro de Neiva y en la Plaza Cívica. En Lo los casqué comuneros. ahí. Sí, en los comuneros y este asteroide, calculando y confiando en Dios que sea de ese tamaño, generaba un carácter más o menos ese generaba un cráter de aproximadamente, bueno, aquí de una vez para que nos casque, generaba un cráter de 9.7 kilómetros de diámetro, de ancho, que es equivalente a borrar a Neiva. Solamente el cráter como tal, si impactara este asteroide de estas características que lo puse muy asesino, podría ser de tierra de roca y de un tamaño menor, pero un asteroide un meteorito ¿de qué? Un meteorito, que le puse 500 metros, ¿cuántos son? No, no, no seamos tan sádicos, venga, bajémoslo un poquitico, diámetro, me deja ver el diámetro. Eso me daba bueno, no me encanta, eso me daba un impacto de más o menos de 2.5 kilómetros, el cráter como tal, con una profundidad creo que de 408 metros y todo lo que estuviera más o menos a 2 kilómetros de eso quedaba completamente volatilizado, o sea, se fumaría, no sé, daría una cuenta en qué, Oye, pero de qué, el daño de qué moriría. de un caso el daño de un caso de eso es, además de la extinción de las especies que estén durante ese diámetro, la mayoría, supongo, la afectación a los ecosistemas y al medio ambiente, pero No, no queda pero ningún otro problema, ¿o sí? O sí, sea, claro, pero es sí, que mire, o sea, si solamente cayera la piedra pum, de 100 metros, sería el cráter, el hueco que quedara solamente sería de 2,5 kilómetros y 400 de profundidad. Lo referente es todo lo que quedara cerca, pues ahí, lo referente a la onda de choque que generaría más o menos de 232 decibeles, eso es para tumbar muchas cosas, más o menos derrumbaría todos los edificios desde el centro y eso abarcaría, en el caso de nosotros, llegaría hasta Palermo, se llevaría todo lo que es Rivera, llegaría a Campo Alegre, todo eso lo arrasaría, la onda de choque. La onda de, el viento que generaría, el viento destructor, ese alcanzaría más o menos lo mismo de hasta Palermo y Campo Alegre, se llevaría Yaguará, se comería todo eso, el viento derrumbaría todo eso
y produciría un terremoto más o menos de unos 6, de una magnitud de 6 más o menos, que el sitio, el punto de influencia, digamos, aquí abarcaría Palermo, Yaguará, Iquira, Rivera, Campo Alegre, Tello, Villavieja, ahí pues, o sea, se comería todo, o sea, la zona de destrucción del impacto de este objeto tendría esa zona crítica se puede decir que de todo el centro del Huila. Obviamente de aquí para allá, las rocas que sacaría, me imagino que generaría una especie de invierno nuclear por algún tiempo, la contaminación de los ríos, el daño ambiental que causaría sería brutal. Entonces, por eso se dicen que un meteorito, perdón, un asteroide de ese diámetro, si golpea un país, con que acabe una de las ciudades principales y ciudades aledañas y dañe todo el ecosistema, pues vuelven a, pues yo sé que en Cali sentirían solamente el temblorcito y la luminosidad, en Bogotá también por ahí algunos edificios se vendrían abajo, pero no tendrían el impacto que en el caso de nosotros todo el Huila quedaría arrasado. Entonces por eso se considera que estos asteroides de 100 metros, de 100 a 150 metros de diámetro, dejarían muy mal parado a un país. Ya un asteroide de 1 kilómetro de diámetro se considera que el daño que puede causar ya es a nivel continental. O sea, borra un continente completo, esteriliza un continente completo, de modo que si fuera así, sí, pues no tendríamos que se elimine ¿qué? Un, un continente completo. Pues eso equivale ya a resetear la civilización como tal. No, no creo que tenga mucho futuro ese, ese caso. Y lo que pasó, y de más de 1 kilómetro, que fue lo que ocurrió con este meteorito que cayó allá en el Golfo de México, o en Yucatán. Perdón, no es el Golfo de México, Sí, ¿cómo Yucatán. se llama? No, Yucatán, la El península. Golfo de Norteamérica, el Golfo de América se le llama ahora, según Mm. Trump. Sí, ya lo vieron, ya le cambió el nombre. Ya si ustedes colocan el más, no Google aparece Maps. aparece Golfo de México y aparece Golfo Ya de parece América. actualizado. Ah, Sí, ya lo actualizaron. Entonces, uno de esos que creo que le habían calculado como 2 o 3 kilómetros, no recuerdo, ya eso, pues ya va a generar un cataclismo ahí sí de proporciones apocalípticas. Por el momento, pues ninguno de esos viene del sistema o está dentro del rango del sistema solar, porque ya se habrían visto, podrían eventualmente verse desde el cinturón de Kuiper algún bichito de estos, aunque pues tampoco los han visto. Lo más probable es que hubiese de la novia de Oro interestelar, pero pues eso nadie lo sabe. Yo creo que hay más probabilidad de extinguir la raza o la vida en la Tierra por otro método, pero pues ahí estamos. Y para finalizar, en cuanto a lo que comentaba Dayan de lo que podríamos hacer para mitigar el impacto, para prevenirnos contra esto, algo muy curioso que cuando escuché una charla de astrónomos que decían que sí, eso es lo bueno que con este asteroide, que más o menos entre más rápido se dé uno cuenta del impacto, más probabilidades tiene de que no le cause daño. O sea, si efectivamente supiéramos que ese asteroide sí, efectivamente, ya con un 80 o 90% de probabilidades estuviera en línea de colisión con la Tierra, el tiempo que tenemos está calculado para dentro de 10 años, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, a 6 años, ¿no? Siete. Sí, 7. 7 20. años. 7. Sí. Los astrónomos decían que una franja segura es más o menos unos 20 años para poder trabajarle bien al asteroide. De 20 a 30 años es el tiempo ideal para descubrirlo y crear como un plan de contingencia para desviar un bicho de estos. 7 años toca ponerse como las pilas. Yo no sé, creo que se va a ocultar en estos días. Creo que no sé qué tantos cálculos le tienen, porque después de que se pierda por la Vuelve a cuestión de la aparecer en el órbita. 2028-29.
o sea, 29, 30, 33 años antes del impacto. Y decían, cuando ya está muy encima el asteroide, pues es más difícil. Yo decía, pero ¿por qué? Y es que les decían que cualquier estrategia que, si yo calculo que el asteroide 20 años antes, 30 años antes va a hacer impacto, pues puedo desviarlo con el mecanismo que sea, hacer eh, que por medio de motores, por medio de naves que lo impulsen, por medio de pequeñas explosiones, él vaya cambiando su ángulo de órbita. Y como está tan lejos, pues cualquier movimiento, eso a largo plazo, pues va a representar obviamente una variación muy amplia en cuanto a su órbita como tal. Cuando el bicho ese ya está muy encima, como parece que está este ya, cuando nos demos cuenta, si efectivamente, entonces el trabajo que tenga que hacerse para poder modificarle la órbita va a ser mucho más grande, se va a necesitar mucha más fuerza para tratar de cambiar esa órbita. Es muy diferente mover de su órbita o hacer que la órbita de un asteroide cambie cuando tengo 20 años de diferencia a cuando solamente nos van a quedar 3 años, como es el caso de este muchacho que nos está haciendo ojitos, porque se necesitaría mucha más energía para mover el asteroide de su órbita, porque si se le colocara un motor de lo que fuera para que él impulsara el asteroide y el asteroide fuera cambiando, cambiara 0.5 milímetros al día. Eso en 20, 30, 40 años significativamente podría alterar su órbita, pero si la colocamos en solamente 3 años de diferencia, entonces digamos ya no caería en Colombia, sino que caería en Venezuela, pero o sea, por la distancia no sería mucho la diferencia en ese punto. Porque también pues uno está muy acostumbrado a ver las películas de cuando se estrellan los asteroides y toda esta vaina, que Impacto Profundo y Armagedón y otra cantidad de ¿qué? De películas, y lo que ellas hacen es que colocan sus bombas nucleares y lo vuelven trizas, pero hay un consenso completo por parte de todos los astrónomos y toda la gente que sabe que dice que esto no sirve absolutamente para nada. Si yo exploto un bicho de esos, ya no tengo una sola piedra, sino que voy a tener 1 millón de piedras que van con la misma energía y van a impactar ahora en diferentes sitios más o menos con la misma fuerza. Es el daño, pues calculan que el daño puede ser aún mucho mayor. Y si utilizo armas nucleares, entonces ya no tengo piedras que me van a caer a una velocidad de miércoles a destruirme todo, sino que voy a tener piedras que me van a caer a una velocidad de miércoles radioactivas. Entonces se suma el daño. Entonces, ese asunto de explotarlo con armas nucleares, para los entendidos de eso, está completamente descartado. Lo que se piensa y lo que se debe hacer es cambiarlo de órbita. Cambiarlo de órbita. El problema es que entre más cerca lo tenga uno, pues más energía o más fuerza se va a necesitar para poder finalmente cambiarlo de órbita. Es algo muy interesante. El astrónomo decía que simplemente con el hecho de que si uno pudiera coger y pintar la mitad del asteroide de blanco, brocha y mandar un pintor de astronautas y usted lo pintara en 20 años por, la, por el asunto de la reflexión de los rayos del sol, la luz y todo eso, ya con eso era suficiente para que el asteroide cambiara la orientación de su órbita. Es muy interesante. Em, pues este man nos está, pues va a destruir, no va a acabar con la civilización, pero pues bueno, eh, tenemos un 2.3% de que caiga, puede caer en cualquier lado, pero pues, no sé, sería muy interesante ver qué pasa. De que va a pasar cerquita, de que va a pasar cerquita, va a pasar. Miren que Eso sí, Freddy nombraba algo, y es que como a pesar de que existan sistemas de detección temprana, este, el, este asteroide 2024, GR4, fue detectado por Atlas. Es un sistema de detección temprana de emergencia que está ubicado en Chile, en el desierto de Atacama, que fue creado por la Universidad de Hawái precisamente para eso, para detección temprana. Pero también está demostrado que cuando pues, no funciona, bueno, no es que no funcione, sino no logra detectar
este tipo de cuerpos por su naturaleza, por las características que tiene que nombraba Freddy, pues nos pone a pensar de que en realidad las probabilidades pueden fluctuar y en un cierto momento se pueden disparar. No es para generar alarma con el asteroide que se está mencionando y que está haciendo noticia, pero el solo hecho de pensar de que se va a ocultar, sí, ya se tienen cálculos, se tienen aproximaciones, pero el solo hecho de que se va a ocultar y que va a aparecer ya casi encima, pues lo pone a uno a comenzar a pensar de qué puede pasar. Hay otra variable que hay que tener en cuenta en caso de confirmarse una ruta de colisión con la Tierra. Es que también hay que mirar el tiempo que se va a emplear para mandarle allá una nave para que impacte. Entonces, también esa es una variable que va a jugar en contra de la defensa planetaria. Yo creo que, por ejemplo, atreviéndome a ir al futuro, si estamos vivos de aquí a allá, al 2032, yo creo que una de las opciones más válidas, digamos, más factibles en términos de física, es lo que ya hicieron con la misión DART, de impactarlo, es decir, utilizar energía cinética para impactarlo. Y un objeto a esta distancia, como lo nombraba Freddy, con solo 2-3 grados que lo desvíen, pues debido a la distancia se va a alejar de la ruta de colisión, en este caso de la Tierra. Si no es así, se va a estudiar sin duda alguna. Y posiblemente con un telescopio a la mano se va a poder ver de alguna forma si pasa por acá cerca. Pero en caso de que no, ya el panorama lo dibujó muy bien Freddy con unas aproximaciones del simulador, suponiendo que vaya a caer en la ciudad de Neymar. Y puede generar muchas otras cosas más. Si cae en un océano, por ejemplo, así tenga 80 metros, va a generar un tsunami y va a generar una conmoción bastante notable. ¿Qué implicaciones tendría esto de pronto para los diferentes núcleos sociales? Por ejemplo, ya uno se empieza a dar cuenta cómo se toman noticias de este tipo y cómo se empieza la gente a imaginar o empieza a conspirar con respecto a lo que va a pasar. Se mueven cimientos religiosos, se mueven premoniciones, que aquí en estos encuentros se ha hablado de gente que se ha dedicado a eso. Y es bastante curioso cómo la gente van como un poquito racional a lo más disparatado, de lo que pueda generar. Por ejemplo, uno ya encuentra en redes sociales que la misma conspiración que existe alrededor de los extraterrestres, del ocultamiento por parte de los gobiernos de la grandes potencias, ya está bailando en torno a esto. O sea, hay gente que ya dice que es que el gobierno oculta este tipo de información para que no se entre en el pánico. También lo mismo que el fenómeno que pasó con la pandemia. El pensamiento de las personas que dicen que esto en realidad es un impacto intencional para controlar la población mundial. Ya comienzan a vagar esa serie de pensamientos. Y no falta el más loco que dice por ahí que no, que eso va a pasar, pero que nos van a salvar los extraterrestres. Entonces toda esa serie de cosas ya comienzan a salir. Yo creo que es importante también tener en cuenta que es bueno enterarse de este tipo al menos de las generalidades de este tipo de cuerpos, para que cuando llegue el momento, porque en algún momento va a llegar en que definitivamente sí va a impactar, esté o no estemos nosotros o la descendencia que quede, pero sí es bueno empaparse del tema al menos de las generalidades de este tipo de cuerpos. El panorama que dibujó Freddy, de dónde vienen, por qué estamos rodeados de este tipo de cuerpos. También entender que vivimos en un universo gobernado por fuerzas físicas y que son los responsables de que este tipo de fenómenos se presenten.
no hay que pensar que es algún tipo de castigo sobrenatural. En realidad son las leyes físicas. La existencia de la vida en la Tierra es algo muy, muy casual en realidad, y que nosotros no estamos exentos de que pueda llegar un asteroide de estos y pueda borrar de la faz de la Tierra sin necesidad de ser exagerado, porque en realidad eso puede pasar. Aquí es cuando entra en juego algo que irrita, entre muchas otras cosas que me fastidian de la gente, y es cuando salen noticias, por ejemplo, la NASA descubre cuerpos de agua en el planeta, en Ceres, por un ejemplo, o envían una sonda espacial a Marte para que evalúe las piedritas, y faltan los aleluyos, los idiotas, ahí que empiezan a contestar, pero primero, ¿por qué gastan recursos por allá enviando naves a Marte cuando los niños del África se están muriendo de hambre? A ver, es un montón de imbéciles. Esto precisamente es gracias a esto que tienen todas estas series de programas para identificar amenazas potenciales. Cuando alguien dice, si algún chino quiere estudiar física pura y por ende astronomía o mineralogía o geología o alguna, pero eso ¿para qué sirve? ¿Eso qué función tiene? Pues obviamente que no son los abogados los que están con un telescopio, pegados a un telescopio todas las noches, revisando cuadrante por cuadrante el firmamento, a ver qué cosita rara aparece por ahí, o no son no sé, no son los médicos los que están por ahí evaluando el albledo, la espectrografía de un cuerpo celeste, o, hombre, todas esas ramas la importancia de las ciencias puras en el desarrollo de una sociedad y en la utilidad que ésta le presta a la civilización como tal es indispensable. La gente cree que y un astrónomo o un físico, ¿qué utilidad le presta a la sociedad? O sea, ¿cuál es su, su aporte inmediato? Porque todo el mundo está interesado la productividad inmediata. ¿Cuántos millones voy a generar no sé, en un año? O el proyecto, ¿qué ganancias me va a dar? Cuando todas estas labores de observación, de cálculo, de desarrollo de nuevos elementos de observación, de desarrollo de nuevos elementos de exploración, todo eso, aunque no tiene una repercusión económica, porque como todo lo manda el cochino dinero, no tiene una repercusión económica inmediata, pero obviamente eso aumenta el cuerpo de conocimientos de la humanidad, y esa es la que va a permitir, ante un suceso eventual como este, eh, montar un plan de acción y definir qué hacer. Si no existieran astrónomos, si no existieran físicos, y este bicho eventualmente chocara contra la Tierra y estuviéramos acá los grandes gurús del marketing con miles de empresas, y cualquier empresa ante el golpe de una piedra del firmamento del cielo no tiene nada que hacer. Y es precisamente esto lo que nos permite superar o trascender todas las otras especies, y posiblemente sea esto lo que permita a la raza humana, a la especie humana, a la civilización humana, trascender, digamos, el destino inminente que tiene todos los seres vivos, que es el de, como dijo Dayan, sí o sí en cualquier momento nos vamos a ganar lotería, sí o sí por estadística, estelar, lo que sea, en algún momento se va a ir al, al carajo. Puede ser en 100 años, puede ser en 1000 años, pero definitivamente va a ocurrir. Entonces esto es lo que permite a la humanidad avanzar y saltar, digamos, ese limitante o ese destino ya fijo que tiene. Es la importancia de los científicos. Yo siempre me acuerdo de esta película, No mires hacia arriba, de Leonardo DiCaprio. Es literal, o sea, el peligro de todas esas corrientes de idiotas útiles, de imbéciles, antivacunas, negacionistas del cambio climático, terraplanistas, eh, fundamentalistas religiosos, todo ese montón de imbéciles, el daño que causa a la sociedad, que este tipo de conductas se estén extendiendo, y muchas veces
Por eso a veces me engarzo en discusiones de viejito en Facebook con esta gente, porque no hay que dejarlos en su zona de confort. No hay hay que dejar de perder el miedo de decirle idiota al idiota. Le respeto como persona, pero su opinión me vale un reverendo culo. Es una completa estupidez. Y un terraplanista dice que la Tierra es plana. No, usted, no sé quién es usted, pero esa idea es una completa estupidez. Y llega el antivacunas y dice, no, que esto me produce autismo, no soy imbécil. No, no es eso. Si llega el fundamentalista religioso a decir que eso es un castigo de Dios que solamente va a salvar a los que son de esa secta, no, no sea estúpido, lo están manipulando. O sea, yo creo que uno de los primeros pasos para evitar precisamente este auge de este tipo de creencias que sí, bien o mal, van a eclipsar la verdadera investigación científica es sacar a esta gente de esa zona de confort y evitar que eventualmente lleguen a tomar el poder como en cierto país muy grande y muy poderoso al norte de un continente americano, que en este momento eh, sí, o sea, tienen el poder eh, que reúne todas esas características. Entonces, ese es el riesgo precisamente de desconocer de esos temas y de permitir que una de imbéciles esté dando o alzando su voz sobre las personas que verdaderamente se dedican a trabajar en eso. Lo que dice Freddy o sea, es tan importante que uno dice, bueno, resulta que el Vaticano tiene su observatorio astronómico y uno de los mejores del mundo. Y allá en el observatorio pues es visitado por astrónomos reconocidos precisamente por lo bueno que es. O sea, porque es importante tener conocimientos básicos, así sea desde el foco del catolicismo, para saber al menos ellos cómo responder ante lo que vaya a pasar, porque sin duda alguna viene a la mesa de discusión también la posición que tomaría X o Y religión con respecto al impacto de un objeto de esto. ¿Qué respuesta le daría? Poco a poco se está descubriendo que estos objetos son vehículos de elementos orgánicos que son indispensables para la vida. Entonces ahí se comienza, por ejemplo, a desarmar la cosmovisión religiosa. Es importante también, o sea, es importante que tengamos acceso al conocimiento, que lo divulguemos, al menos lo básico, para que no pase lo que pasa lo que pasa en la película ese de no mires arriba, que en realidad, o sea, pasa mucho en el ámbito científico, en el ámbito político, el desconocimiento, la ignorancia que existe con respecto al conocimiento o negarse a él. ¿Sí? Eso hay que comenzar a desarmarlo, porque parece chiste, pero ese tipo de posiciones quitan vidas, o sea, la gente se vuelve loca con eso. Sí, con relación a eso, dos cosas. También había pensado en la película No mires hacia arriba porque, pues, además de que es una crítica, una sátira, también allá hay una sociedad sobre las imágenes, sobre la inmediatez que comentaba hace un rato Freddy, sobre lo instantáneo y sobre una sociedad que está consumida por las redes sociales y por los programas basura, ¿no? Que buscan en ese contexto de la comunicación, pues limitarse a bombardear a los espectadores, oyentes y lectores, pues con mensajes carentes de un buen contenido científico. Pero no solo son esos mecanismos como los medios de comunicación, sino todo ese tipo de personas, que era lo otro que comentaba Freddy, como religiosos, terraplanistas, etcétera, que ya es hora de que hablemos de que todas las opiniones no son respetables, lo que es respetable es el derecho a opinar, pero su opinión puede ser una puta mierda, no puede tener ningún sentido y rigor y debe ser completamente refutable. Y otro tema que comentaba de Adrian, con el tema del Vaticano y que están pendientes de todo también como para ir adecuando su ideología a esos conceptos, a lo que acontece en la ciencia. Hace unos días también revisaba cómo el Vaticano sacó un comunicado relacionado con el tema de la inteligencia artificial y cómo fue aplicando toda su teología de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona, etcétera, cómo la fue aplicando a la inteligencia artificial, ya no rechazándola, como sucedió hace un par de años, criticándola que no tenía un sentido moral ni estético, sino que iba a denigrar pues la capacidad humana,
ya tomándola como que un factor que si se toma desde un buen enfoque, digamos, religioso, humano y ético, pues tiene mucho valor para la sociedad, ¿no? Y se van acoplando. Y lo que en última instancia esto evidencia es cómo ciertas estructuras pues buscan siempre moldearse a lo que sucede, pero nunca moldearse a lo que realmente pueda ser completamente verdadero. Y no, yo creo que esa película en especial de No mires hacia arriba tiene mucho, mucho contenido, aunque allí lo que dice que lo destruye es un meteorito, pero realmente en una posible impacto de algo con la Tierra pasaría algo muy similar. Los fanáticos religiosos hablarían del fin del mundo, esperarían el juicio sentados, otros comenzarían desbordados a robar y a navegar por el mundo, etcétera, etcétera, hasta que pues sucede el impacto, ¿no? Y nunca se atreven a mirar, pero con ese sentido crítico de saber qué puede pasar, porque en esa vastedad del universo y de posibilidades, pues ese tema tarde o temprano va a ser posible. Va a ser posible de que impacte en el sentido de que se pueda desviar o de que algo llegue, como comentaba Freddy, desde otra galaxia interestelar de la nada y pues suceda el empujoncito. Hay algo curioso, dos apuntes, primero sobre la inteligencia artificial del Vaticano, que ya vi una noticia ¿dónde fue? En Suecia, no, bueno, para allá en los países nórdicos, utilizaron la inteligencia artificial para que actuara como Jesucristo o algún cura, algo así, y montaron, creo que como estilos de confesionarios o algo así, donde la gente se iba a confesar o a pedirle consejos en este caso a Dios, a Jesucristo. Entonces la inteligencia artificial actuaba como Jesucristo y lo más gracioso es que la mayoría de las feligreses que fueron y utilizaron esa inteligencia artificial divina quedaron muy a gusto, muy conformes con toda los consejos y toda la, la retórica que le dio esta inteligencia artificial. Algunos sabían que, pues obviamente eso era un programa, pero otros sintieron que efectivamente sí había tocado su interior, sí había llegado a ellos. Entonces, otro trabajo más que está poniendo en riesgo la inteligencia artificial es el Pero trabajo de los sacerdotes. siento que es bueno y predecible porque la función, ya de pronto hay de un contexto más religioso, de confesarse es una cuestión retórica, repetitiva, o por lo menos todas las veces que yo me confesé, si uno siempre tiene de antesala los típicos pecados, ¿no? El mentir, el robar, el difamé, y la respuesta o la contraparte siempre va a ser muy similar, ¿no? Como que no lo haga, más bien haga lo correcto y de paseo tenga esta penitencia, ¿no? O sea, en buen sentido es un algoritmo humano que bien se puede sintetizar en una inteligencia, ¿no? No tiene Yo mayor siempre le impacto. doy las gracias, yo siempre que lo utilizo la saludo y le doy las gracias al final. No Ah, sé, no, yo he visto muchas totalmente. películas de ciencia ficción para no tratarla con mucha cordialidad. Y otra cosa sobre lo que comentaba Edwin y Diane es que la caída de estos elementos no es, bueno, una cosa es el catastrófico, el apocalíptico, el que amenaza, que no es tan frecuente por suerte, pero la caída de unos que no son tan destructivos es muy frecuente, ¿no? El de hace como 2 años en Rusia, eh, bueno, no fue tanto el impacto del meteorito como tal, sino fue la onda de choque que generó, que causó daños en muchas partes. Otro, el que comentó Edwin al principio, el de Tokuska, que todavía unos dicen que pudo haber sido un cometa porque no dejó cráter y todo eso, pero el impacto fue brutal. O sea, decían que eso sí cayó por allá en Siberia, comentaban que eso, el resplandor lo vieron hasta en Londres y que alcanzó a crear una especie de mini época, mini época invierno, pero eso y el terreno que arrasó fue terrible, que por suerte cayó a una zona completamente deshabitada, pero igual eso es algo fue un impacto importante. Yo me acuerdo, bueno, yo no sé, yo creo que ustedes estaban yo no sé si Edwin ya había nacido o Diane,
porque yo estaba en el colegio, yo sí me acuerdo que yo estaba en el colegio, por lo tanto yo diría de unos 14 años, 14, no, Edwin no había nacido todavía. Creo que no, porque hace tiempo yo publiqué algo sobre mi nacimiento, 1997, y No, no, recuerdo no, tanto que era la época en que estaba hablando con Freddy, y decía Freddy, por esa época iba ingresando como a la universidad, sí, 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 más o yo no había menos. nacido, porque fue muy chistoso que yo me acuerdo que una noche, fue entre semanas, sí, una noche de verano, así para sonar como a este tipo de crónicas marcianas de Bradbury. Me acuerdo que me acosté, sí me acosté y todavía no me había dormido, debía ser entre las 9 y las 9:30 de la noche. Y me acuerdo que me acosté en la cama cuando estaba ahí mirando para el techo pensando, huevón, en mi cuarto cuando vi un fogonazo, o sea, un resplandor en la pared de la casa y dije, esto no, o relampagueó, pero no tenía pinta de que fuera a llover. Y no recuerdo los cuántos segundos se sintió el estruendo. Cuando digo como un trueno, me cuenta un rayo cuando cae, cuando hace el relámpago y va el trueno, pero pues, yo miré abajo afuera y estaba completamente despejado. Algo curioso. Y efectivamente lo corroboré el otro día cuando a la hora del almuerzo mis tíos colocaron las noticias. Radio, noticiero que era muy famoso en AM, Radio Surcolombiana, una cosa así, noticiero surcolombiana, una cosa así que salió, y salió un viejito que era muy gracioso, que era el corresponsal de Campo Alegre. Me acuerdo que era de Campo Alegre y cuando terminó de dar las noticias, porque ellos eran una sección donde cada corresponsal daba 2 o 3 noticias de cada pueblo. Y vienes terminó las noticias como de rigor y dijo, y este corresponsal se quiere informarle si alguna persona pudo o sabe del sitio de impacto de la luz que vimos anoche. No sé qué llega. Entonces no fue un trueno, sino que efectivamente fue un bólido, creo que se le llama bólidos en este punto, que atravesó y debió haber caído por estas zonas y cayó, ¿no? Porque si yo lo vi, si vi el destello en Íquira y el corresponsal, que era el corresponsal de Campo Alegre, al otro día estaba pidiendo información si algún parroquiano en Campo Alegre no había visto o sabía del sitio del impacto de este elemento. Entonces, la, la trayectoria fue baja, fue por esos lados. Es de lo que más recuerdo así de sucesos de este tipo, pues porque uno ve estrellas fugaces, pero pues nunca ve el sonido que emite, ¿no? Que baje a tal punto que se pueda escuchar la onda de sonido como tal. Pero efectivamente de este bólido sí, tengo que consultar. No sé si, bueno, es que en ese entonces no había internet, entonces no sé si habrá registros de la época de eso, que pasaría, tengo que averiguar en esa parte y otra también muy curioso, bueno, al final me dijeron que no, pero yo creo que sí, yo sí estoy seguro. En el un sitio donde yo trabajé como médico por un tiempo, me acuerdo que para Semana Santa, bueno, yo salí y volví como el Viernes Santo, eso fue el Viernes Santo, si no estoy mal, en una zona como a 3 horas de donde me encontraba. La gente dijo que una montaña había explotado, que primero habían visto como una luz y después habían visto era una montañita, un cerro, y en la parte alta de ese cerro había explotado algo y lo comentaban porque había dañado las casas como de 2 campesinos, las casas que vivían en el otro lado de la montaña, o sea, en otra montañita, y estaba una montaña, la cruzaba un río y al otro lado había otra montaña, y la onda explosiva había pasado completamente 2 casas y no había matado al campesino que se encontraba, el señor que se encontraba ahí porque quedó detrás de una pared, pero solamente fue esa pared la que quedó en pie. Esa fue una época me acuerdo que esa fue una época de que estamos en invierno, porque todas las carreteras había derrumbes por todos lados, entonces era muy difícil ir a hacer brigadas. Pero en esa semana, la semana siguiente, con el odontólogo y el chofer de la ambulancia, nos fuimos a hacer la brigada a uno de los corralitos que quedaba cerca. No pudimos llegar porque efectivamente había tanto derrumbe en la vía que no podíamos pasar, pero pues yo quedé como con la duda y me fui con el odontólogo a explorar y llegamos al punto donde había quedado la casa desbaratada y efectivamente sí, o sea, la montaña como tal quedó completamente, todo lo que era los árboles y toda esa zona quedó completamente despedazado y ahí sí había una zona, un pequeño plano ahí, planicie, de donde se produjo la explosión.
como quedaba lejos y había que atravesar el río y el odontólogo no tenía como mucho espíritu aventurero, no me siguió él, sí, no me quiso seguir el, la idea porque sí, yo creo que era una caminata montaña arriba, estilo caminatas de las que hacemos en el pueblo, con Dayan por allá, de unas 2 horas subiendo una montaña entre barrial y todo eso, entonces no me siguieron el cuento. Y al final, pues como esa zona es de, de orden público, pues nunca volvimos a subir por allá, pero pues ahí quedó eso. Un ingeniero que había por ahí me acercaba que eso había sido una explosión de metano, porque había visto no sé qué cosa, y yo no, una explosión de metano no vuela casi la punta de una montaña y por el berraco, y él comentaba que había visto piedritas, creo que cuando impacta un meteorito, eso deja, bota unas esferitas alrededor, que no recuerdo cómo son. Y él dijo que había visto eso, que eso era de no sé qué. Me vino a echar un cuento todo raro, que yo no me lo creí, no. Yo todavía tengo mi idea de que fue un meteorito que cayó. Después le comenté a otro también, a otro señor que vivía en la zona y me dijo, no, lo que pasó fue que se explotó un depósito de explosivos a la guerrilla, porque eso es una guerrillera. Y yo no me creí eso tampoco, porque, pues, pucha, que tenían la bomba atómica ahí, porque la explosión fue muy grande. De pronto esté ahí, de pronto algún día me vaya con un detector de metales por ahí a ver qué encuentro. Aparte, ahorita que estaba revisando sobre el tema, los meteoritos son caros. O sea, pues están los meteoritos chiquiticos que esos no tienen, que los encuentra uno por todos lados, pero las piedras grandes son carísimas, carísimas, carísimas. Eso valen millones de los millones y hay todo un grupo de gente que estudia eso y define si son piedras lunares, porque la mayoría de los meteoritos son de la luna, perdón, o son de Marte y esos son los más carísimos. Pero los de la luna y los de Marte son carísimos. Eso los compran como por 500, 800 millones de pesos. Hay un bicho de esos, un 2 kilos. Yo dije, fue mucha. Sí, yo no creía eso, pero los que se demuestran que efectivamente son de origen planetario, de Marte o de la Luna, esos son carísimos, carísimos, carísimos. Entonces si me quedo sin trabajo, pues voy, cojo una pala, el detector de metales y cojo una chiva y me voy fin de semana a revolcar por allá a tierra a ver qué encuentro. Si me ven con plata, ya saben qué pasó. Habrá señales. Habrá señales, sí. No sé ustedes qué más pueden decir, si han visto por ahí. El tema de los bólidos, las famosas estrellas fugaces, yo creo que es con lo que uno está más familiarizado. Constantemente, en realidad constantemente la Tierra, como se ha mencionado, es impactada por meteoritos, por asteroides pequeños, pero pues está la atmósfera, que es lo que la fuerza de fricción hace que ellos se desintegren. Y ya los más grandecitos, los que ya han sido filmados, bueno, hoy en día todo el mundo tiene acceso a ese tipo de imágenes porque circulan en las redes sociales los videos, eh, famosos como los de Rusia, que han dejado un resplandor grande. Eso en realidad pasa constantemente. Los fragmentos, esos objetos pequeños que orbitan en el sistema solar y que impactan la Tierra, eso es algo diario. Pero hay cosas muy curiosas, lo que nombraba Freddy, el tema de que algún elemento cuya composición haya generado una onda de choque, pero no ha generado un impacto sobre la corteza terrestre, no deja de inquietar. Pues seguramente son cosas que van a seguir pasando, y que ameritan el estudio y el conocimiento. No, mire, acá dice los 5 más costosos, el meteorito Spring Waiter, 511.000 euros. El meteorito Conception Junction, 724.000 euros. El meteorito William May, 851.000 euros. La masa principal del meteorito Breham, más de 896.000 euros. Y el más costoso de todos, el meteorito Fucan, 1,7 millones de euros.
cojonal de plata. Pasar Va a meteoritos. tocar ir a buscar. Nos vamos de guaqueros, pero a buscar el meteorito. Es interesante. El problema es encontrarlos y que le caiga a uno. O que no le caiga a uno, que caiga cerca de donde está uno. Que caiga cerca, Para- porque sí, porque no. sí, no, hay gente que le ha caído. Hay casos documentados donde les ha caído un Les ha meteorito a las traspasado el personas. cuerpo, sí. No, 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 ¿No? no, creo que en la India le cayó en un carro y la persona murió fue porque el accidente secundario a la caída Mm. del meteorito y a otra señora una vez creo que no sé si en Estados Unidos, no sé en dónde, le golpeó la cadera, fue el golpe en la cadera Ah, y sí. hace poco vi uno en Rusia, creo que le cayó fue y le rompió fue la ¿qué? La entrada de la casa, pero son piedritas chiquititas como para la colección, pero no como el que está donde yo vi, yo creo que ese debe pesar unos 10 kilos, escucha, 10 kilos, son como, No, bueno. sí, cualquier 500.000 euros que me Hay que irlo a considere. buscar, Hay que hablar con los comandantes. Ahí está la- efectivamente. No, nada, yo creo que finalizamos, ¿no? Sí, señor. Y Entonces, del damos próximo por capítulo, concluida esta primera sección. Vamos a cortar la según grabación. según la frecuencia, el próximo capítulo está para el 2032, si semanas, sobrevivimos. 2 o 3 8 días semanas antes de que caiga esa vaina. antes, creo, Total. más o menos.